tenemos que entender, siento que ahora es donde me quiero meter, en esa escala de proceso evolutivo que va haciendo cada ser humano, desde el neófito, Ujú, podemos decirlo así, ujú. y si querés verlo desde el término de quien sale del Matrix, ¿ok? ¿En dónde está ubicado dentro de esa escala de evolución? Vamos a decirlo así, que empieza con nuestra infancia, que empieza con la niñez, que continúa con la adolescencia, que sigue con la juventud, que va a la madurez, ¿ok? Y que finalmente termina en la ancianidad. Hace la mayoría, el mayor, y después el anciano. Son 7 niveles dentro de todo este proceso. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué significa eso? Es la mayoría que si querés vamos a hablarlo crísticamente en el reino de los cielos, o si querés en la tierra interna con el nivel de evolución que sabemos que ahí tienen, porque ahí están los originales, como dice Arlequín, los que están fuera del simulador, o sea, los que lo crean al simulador. Entonces es empezar a entender esto que está pasando, que es decir, bueno, más allá del Matrix, ¿qué pasa? ¿Cuál es la clave para de verdad transformarnos nosotros? Y acá viene el meter el dedo, Ujú. donde yo digo, bueno, todo bien, todo lo que se habla, todo perfecto, pero ¿cómo hacemos para transformarnos en serio de verdad en mejores personas? Entonces, ¿qué pasa? En la primera etapa, en la etapa del neófito, que es la infancia, vamos a decir, y si querés, vamos a hablarlo así, en el reino de los cielos, okay, en la etapa de ese neófito, el neófito no sabe nada, vive en el Ujú. mundo, que es más del 90 y pico por ciento de la humanidad, 95% se calcula, ¿entendés? Que no tienen ni idea de nada, no tienen ni idea ni del sistema, ni de lo que pasa con el sistema, que van de casa al trabajo, del trabajo a casa, ¿entendés? Y la vida es laburar, casarte, tener hijos, las vacaciones, Sí, sí, y se terminó ahí. No hay nada más sí, para sí. vivir la evolución, ¿ok? Y en, Que es lo que plantea el sistema. y en Mm, distintos niveles, Marce, tanto el obrero por como el alto supuesto. ejecutivo están metidos en esa Igual, misma caja, todos ¿eh? en esa misma cajita, Ujú. por supuesto, a eso me refiero. Y, o sea, tanto el ejecutivo como el profesional que tiene una profesión está también encuadrado. ¿Por qué? Porque la educación trabaja en favor del sistema. Claro. Está craneada para crearnos como ovejas, Ujú, pero eso no somos conscientes de eso. El neófito no sabe qué pasa eso. Ahí ya te transformás en un aspirante. ujú. Pasás a un nivel más. ¿A aspirar a qué? Claro, Al discipulado de la vida. ¿A ser discípulo de quién? ¿De un maestro de afuera? No, a ser discípulo de vos mismo. claro. Y acá empieza el proceso. Ujú. ¿Quién sería el discípulo de uno mismo? Tu ego, tu personalidad. Porque vivimos construidos arquetípicamente. ¿Qué es un arquetipo? Un sistema de creencias. Vivimos construidos arquetípicamente, especialmente por el sistema, preparándonos para eso. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para ser efectivos y una oveja y un borrego de lo que el sistema quiere. Ahora, acá viene el despelote. Eso es el Matrix. Ujú, ujú. Sí, sí. Atención, ¿no? Ahora, ser consciente de que existe el sistema, que esa es la dificultad para mí, lo personal, y esto lo hablo por mí, de los conspiranoicos, ¿ok? Que ya se los considera como casi paranoicos, el otro 95% que hablábamos recién, o sea, los neófitos, que se dan cuenta de que hay algo que nos cierra. O sea, la educación está mal, la economía está mal, la política ni hablar, o sea, todo está mal. El Pero ¿qué uso de la pasa? salud, de la alimentación, ¿Te das cuenta? todo, todo. Sí, sí, Ni sí. hablar, salud, alimentación, todo está mal. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la humanidad? Se empieza a plantear, ese es el aspirante, ¿tá? Que ahí ya estás en la niñez, estás en la niñez, empezás a darte cuenta de que algo pasa, pero todavía no te diste cuenta que es lo que está pasando, estás oliendo lo que pasa, pero no sabes todavía. Después empezás a investigar, ¿tá? Y en esa investigación pasás a la adolescencia. ¿Ok? Ya te transformás en un adolescente, te pones rebelde en contra del sistema, salís a llevar carteles a las marchas, salís a hacer todo ese proceso que está muy bien, nada de lo que digo está mal, ¿ok? Son partes, niveles dentro de la evolución humana, Ujú. y que quede claro, y hacen ese proceso hasta que finalmente, ¿está mal ir a una marcha y reclamar lo que es justo? No, está perfecto. Pero eso también está dentro de un nivel de evolución. Y eso todavía está indudablemente dentro de la Matrix. Sí, sí. ¿Y qué es lo que quiere el sistema? Que hagas esas marchas, Claro, que generes claro. conflicto, entres dentro del juego. Es como decir, bueno,
La primera etapa, odias el capitalismo. La segunda etapa, decís, bueno, me hago zurdo. Entonces, somos todos iguales. Después te das cuenta que el zurdismo es peor que el capitalismo, porque es más capitalista que el zurdismo. O sea que la misma. Es la misma no hace falta. porquería. Sí. Son dos grandes impostores, como decía Sí. el maestro. Sí, sí, sí. Son dos grandes impostores. Entonces, eso mismo pasa. ¿Te das cuenta? Entonces, finalmente todo trabaja para lo mismo, trabaja en favor del sistema creado. ¿Ok? Boca River en Argentina, es decir, bueno, o sea, para que el clásico del fútbol número 1 en el campeonato metropolitano se dé, ¿entendés? O sea, es enfrentar a Boca River, que son los opuestos. Yo me acuerdo de una frase maravillosa, mi querido Piero, que decía, que es esta: el río es de Tagore, el río golpea en sus orillas, el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. O sea, ese es lo que hace el proceso del mundo del pensamiento en nosotros. Y acá entramos en el próximo nivel. Nos vamos acercando al próximo nivel. Hablábamos del aspirante, el aspirante ya se da cuenta, empieza a darse cuenta, toma conciencia que hay una pirámide del sistema, toma conciencia de lo que está pasando, no llega a descubrir quién es el ojo que todo lo ve, ni lo que está pasando en ese nivel, pero ya sabe, se da cuenta que hay un banco central de los bancos centrales, porque empezó a investigar por sí mismo, y ese banco central de los bancos centrales maneja todos los bancos centrales del mundo, los bancos centrales del mundo, abajo de eso están las corporaciones de todos, que manejan también a los bancos centrales y que a veces están arriba de los bancos centrales, porque las grandes corporaciones económicas son las que manipulan todo, pero no hace falta hablar de esto, porque ya la mayoría de toda tu audiencia sabe lo que pasa, pero eso es parte de los niveles, saber eso. Sí, sí, sí. Pero eso es despertar, eso es el despertar de la conciencia. Sí, en ese nivel, es tomar conciencia que no sos un borrego más y que podés romper y salir del matriz, que es eso, que es tomar conciencia de eso. Pero solamente eso es el proceso de evolución, de ninguna manera. Y acá es donde el aspirante empieza a enfrentar la juventud y se empieza a dar cuenta que era el adolescente, en el reino de los cielos, si querés, que empieza a enfrentar y empieza a tornarse joven y empieza a darse cuenta. Entonces dice, acá hay algo más. A mí me están bardeando, no me mintieron toda la vida, ¿te acordás que decíamos eso? O sea, nos mintieron toda la vida, nos dijeron cualquier hablar, y acá es donde viene, bueno, por ahí te pones las pilas con las religiones, y te metes en lo religioso, y te das cuenta que también es que es más de lo mismo, ¿entendés? Y empezás a comprobar todo eso, y el aspirante ya está casi llegando a darse cuenta, pero ¿qué dice? Bueno, quiero buscar algo más, ¿y qué hace? Empieza con Hatha Yoga. ¿Está mal Hatha Yoga? No, está perfecto. Hacer yoga te tranquiliza tu espíritu, tranquiliza tu cuerpo, empezás a comer, te haces vegetariano. Está todo perfecto eso, está todo bárbaro, está muy bien lo que estás haciendo, pero termina ahí la evolución. No. ¿Te das cuenta? Termina en tener un cuerpo sano, una mente, y un cuerpo sano, porque mente sana todavía no llegamos. Porque podés tener un cuerpo sano y atenderlo veganistamente y cagar a trompadas a tu mujer, claro, o hacer, claro, o maltratar al vecino, o maltratar a tus amigos, sí, o a tu hermano o a tu vieja. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea que todavía no te transformaste por comer vegetariano y no comer carne. Bueno, ¿okay? Ahí está Hitler como un ejemplo histórico. Ahí está. Ahí tenés un ejemplo histórico, totalmente de acuerdo. Muy bueno, Piero, la acotación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, que estamos llegando a ese nivel. El aspirante se empieza a dar cuenta y empieza a practicar. Y pasa de técnica en técnica. Después hace Reiki, se hace séptima iniciación de Reiki, después pasa Mindfulness. ¿Está mal el Reiki? ¿Está mal el Mindfulness? ¿Está mal? No está mal nada. Hace meditación. ¿Está mal? No, está bárbaro. Está complementando tu realidad, pero eso te transforma. Te puede transformar un poquitito así. Y eso es lo que se conoce como New Age. Claro. ¿Ok? Que también tiene pero sus eso trampas. te transforma. Es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de eso. De las trampas de la New Age. Está muy lindo todo eso, pero eso te deja preso de esa realidad. Pero vos te transformaste cuando terminaste, te llevaste el diploma y a modo de diploma te llevaste todo, te recibiste en todas las técnicas que hiciste. ¿Te transformaste, te hiciste mejor persona o no? ¿Adquiriste conocimiento? ¿Está mal? No. ¿Pero te transformó? No. Ahí viene el cambio. ¿Cuándo comienza el proceso del discípulo? Cuando llega a descubrir, de tanto indagar en la New Age y de quedar preso de la New Age, se da cuenta que nada de todo eso termina funcionando en su realidad y no lo transforma.
porque comienza una actitud de autohonestidad con Ujú, uno mismo. En claro. donde empezás a ser honesto con vos y de verdad decís, pero loco, bueno, a ver, pero ¿cómo es entonces este tema? ¿Cómo se transforma el ser humano realmente? Y acá es en donde empieza y donde comienza lo que vamos a llamar la madurez, ¿ok? Que es la madurez en el reino de los cielos, que es donde llegás a darte cuenta que lo que tenés que hacer es autoobservar. La autoobservación es la gran puerta que utilizaron todos los grandes iniciados de la historia para poder llegar a esos niveles de iluminación, como lo fue el Buda 500 años antes de Cristo, como el primer bodhisattva, o sea, el primer iluminado en esos términos. Como luego fue el Cristo, él trajo el principio inteligente de la creación. El Cristo trajo el principio cohesivo de la creación, que es la conciencia del amor. El Buda trajo la conciencia de la iluminación. Y todos los grandes iniciaron, trajeron algo y te podemos hablar de todos, no importa, no es momento para eso. Pero entender qué es lo que sucedía verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí es donde empieza y se transforma el aspirante en un discípulo primario. ¿Por qué? Porque comprende y se da cuenta que la salida no es hacia afuera. Porque antes le echaba la culpa a todo. Tiene la culpa el gobierno, mi señora, mi papá, constelaciones familiares. O sea, todo eso hay que atravesarlo, está perfecto. Pero vos sos el único culpable de tu propia transformación si querés ser una mejor persona o no. Sin duda. Y acá empieza, la autoobservación empieza con eso y el camino al despertar de la conciencia comienza con ese discípulo de la vida. ¿Discípulo de quién? De tu propia alma, que es tu propio maestro interno. Pero sabemos que no me hablé del alma, ya sé, ya te fuiste al tema religioso, Marce, Mm, entendés que es lo que pasa siempre, entendemos, hablas alma y lo asociás, lo asocian, sí. catolicismo, Sí, que nada tiene y que se ver. asocia con eso, y no tiene nada que No. ver, lo sabemos bien claro, Piero. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Pero bueno, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se pregunta ya el discípulo primario? Que recién acaba de ingresar a esa realidad y se da cuenta que se tiene que autoobservar y modificarse y transformarse. Entonces, en ese momento empieza lo que vamos a llamar las 5 claves del despertar de la conciencia, dentro de este proceso. Ujú. La primera clave que es conciencia de autoobservación volcada a lo que pienso, siento, digo y hago. ¿Por qué? Porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra, decimos otra. Y eso es lo que nos pasa. Claro. ¿Pero qué? Bueno, eso es fácil, eso sí lo dice todo el mundo, bárbaro, listo. Sí, ¿vos aprendiste a autoobservar tu mente? Te garantizo que ni el más grande de los meditadores pasa más de 5 segundos concentrado en su propia conciencia, porque sabe concentrarse, pero no observar el mundo del pensamiento y comprender cómo funciona la sustancia mental que lo compone. Eso es clave, Marce, y siempre lo he sentido y siempre lo he pensado y lo trato de poner en práctica constantemente porque está muy bien meditar, como dices, pero ni 10 horas de meditación te van a servir como autoobservarte realmente en el día a día, en los pequeños detalles de tu En lo día, de tu vida. cotidiano. En lo cotidiano, Sí, en los pequeños en, detalles. Sí, en los pequeños detalles. La clave está ahí. O sí. sea, la magia, finalmente la magia en esos términos, se crea por los detalles. Esa es una realidad, mi querido Piero. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? O sea, pero ¿cómo empiezo? Si me Ujú. permitís, si Por me lo favor. permitís, me gustaría hacer un ejercicio juntos y con toda tu audiencia, que es un Ujú. ejercicio muy aclaratorio para poder comprender qué es la verdadera autoobservación desde mi punto de vista. Cada uno se puede observar como considere, pero para mí la verdadera es cuando pasa esto. Ujú. Por eso voy a hacer un ejercicio práctico y físico, en donde cada uno tiene que probar, porque no es, bueno, voy a hacer lo que dice Marce, ciegamente, no, vos tenés que comprobar en vos si lo que yo digo es verdad y te resuena. Claro. Si a vos te resuena, está bien. ¿Entendés? Es para, si no seguís tu línea de pensamiento, que está bien. Sí, sí. Yo te voy a mostrar una línea de pensamiento que está comprobado en mí mismo, ¿ok? Que funciona. Ujú. Y te lo voy a explicar así. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito. Voy Sí. a darte una consigna muy pequeña, ¿ok? Prestemos atención y hacemos esto. Pensá, piensen vos y tu audiencia, piensen, hola Marcelo. Cuando lo hayan pensado, me van a decir sí, ya lo pensé. Me tienen que decir sí, ya lo pensé, no otra cosa. Entonces, van a pensar, cuando yo aplauda mis manos, van a pensar, no antes ni después. En el momento que yo aplaudo mi mano, van a pensar hola Marcelo. Y cuando lo hayan pensado, me van a decir sí, ya lo pensé. ¿Ok? Ujú. ¿Está clara la consigna? Entonces, bueno,
Vamos a pensar hola Marcelo, y cuando lo hayan pensado, me vas a decir sí, ya lo pensé, pero cuando aplaudo las manos. ¿Correcto? Correcto. Ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aparece en tu mente el pensamiento hola Marcelo, Ujú. ¿correcto? Bien. Vamos a hacer una segunda vez por si se nos escapó un poco y le vamos a dar más poder a la observación de lo que estoy pensando, para darle más conciencia y más consistencia al pensamiento. ¿Ok? Lo hacemos por una segunda vez. Ujú. Pero siempre cuando golpee las manos van a pensar hola Marcelo y van a decir sí, ya lo pensé. ¿Correcto? Ujú. Vamos una segunda vez, mi querido Piero. Adelante. Así. Ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Ahora ya lo vemos con más claridad, más profundo. Ujú. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una última vez. Y ahora vamos a modificar ese pensamiento. Le vamos a poner colores si querés o cosas. Si querés agregarle algo o cambiarle la letra y en vez de hacerlo en italic lo haces normal o le pones negrita o le haces Arial o le pones colores. Hacé lo que quieras. Te dejo libre tu creación a pensar el pensamiento. Hola Marcelo, y cuando lo hayas pensado me decís, sí, ya lo pensé cuando aplauda, Ujú. cuando te diga. ¿Listo? Listo. ¿Vamos? Ahora. Sí, ya lo pensé. Bien. Ahora viene la revelación. La verdadera revelación, ¿cuál es? Esta. Atención ahora porque es increíble cuando tomamos conciencia de que existe esto. Ujú. Hay dos adentro tuyo. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo, Marce? Hay dos. ¿Cómo que hay dos? Sí, señor. Hay dos. El observador que observó, sí, ya lo pensé, y me dijiste, sí, ya lo pensé, que estaba observando a Lola Marcelo, que es lo observado. Entonces tenés el observador, que es el que dice, sí, ya lo pensé, y lo observado. Sí, sí, sí. Aquí estoy, Marcé. ¿Te Ah, das ah, cuenta? sí, 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 sí. perfecto. Bien, 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 seguimos. Entonces, bueno, ahí está el tema. Y tenemos que tomar conciencia de eso. O ¿De sea, qué? De que Marce, hay dos adentro. esto que dices, Sí, perdona, esto que dices me parece súper relevante. Cuando tú súper dices, relevante. cuando tú das esta acción, inmediatamente el cerebro lo puede hacer al instante, pero Lo cuando te refleja al instante. lo refleja al instante, pero no estás observando los detalles del reflejo al instante que estás formulando. Entonces, Muy bien, mi querido Piero, eso, maravilloso. Es Marce, eso lo que tú. eso quiere decir que uno es el que lo piensa, instantáneo si quieres, al momento de que tú lo El dices, pensador, le puedes decir el el pensador y pensador, lo pensado. claro, y el otro es el que lo Ahí tenés analiza, lo observa, el observador. claro, claro, y Vos tenés tenemos, el pensador sí, y vos tenés dos adentro. sí, 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 El sí, pensador y lo pensado, el que creó el sí, pensamiento, la Marcelo. Yo te dije pensarlo a Marcelo y vos lo pensaste, pero ahora vamos a un nivel más de profundidad. Y fíjate que acá ya meto algo de nuestro mundo. ujú, Sonido. mm, El pensamiento se detecta con diálogo interno. En el principio era el verbo, dicen, ¿no? En el Génesis. ¿Qué significa? ¿Qué tenés adentro de tu diálogo interno? Vos escuchás los ujú, pensamientos, sí, 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 es también los verdad, ves. claro, claro, Pero es el diálogo interno la clave. Mirá la profundidad de lo que te digo, ¿ves? Y eso es de dónde se saca, de la cantera de la vida, de haberme observado a mí mismo, nada más. sí, sí, Porque sí, si sí, no hablo de que hay que observar el pensamiento, de que hay que observar lo que siento, lo que digo y lo que hago, y lo que menos te das cuenta por sus actitudes y sus acciones en la gente que habla de eso, que es ahí, que no lo viven en claro, realidad, porque si no, claro, no dirías así, no actuarías así. sí, ¿Entendés? Porque no sí, estás corrigiendo, porque ahora viene la clave. Perfecto. Ahora vos tenés un sufrimiento, vamos a un nivel más ahora. ujú, Vos tenés un sufrimiento, estás reflexionando y tu diálogo interno te está atormentando con algo que está, y vos estás sufriendo por algo que va a pasar que no querés que pase, por lo que sea. Y estás ahí. Estás en el mundo de Lola Marcelo, sumergido adentro de Lola Marcelo. Imagínate que el mundo del pensamiento es un lago. Y el lago tiene un oleaje permanente, porque es el diálogo interno, se está moviendo. Si vos mirás desde arriba, ¿te podés reflejar en el lago? No, porque está lleno de diálogo interno. Está obstaculizando al observador ujú, el diálogo interno. ujú, Ahora, si vos, la famosa quietud en el lago de la sustancia mental que compone al pensamiento está quieta, vos podés reflejarte en el lago tranquilamente y ver
qué sé yo, la gaviota que pasa, el sol que sale, la luna que aparece, las nubes que van avanzando, vos podés ver lo que se refleja arriba del lago. ¿Qué es quién? El observador. El observador está más allá del pensamiento. Mirá esto, es tremendo. ¿Querés ir a Krishnamurti? Vamos a Krishnamurti en el final, claro, era un iniciado de tercer grado. Ella vivía eso, porque él te dice, existe el observador, pero finalmente el observador y el observado es una misma cosa. Claro, para un iniciado de tercer grado. Tenemos que llegar a unir esa realidad, pero primero descubrí que tenés un observador y que hay un observado para aprender a observar, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo anterior, tu propio sufrimiento. ¿Y qué haces? Si vos te quedás adentro, vivís la turbulencia del diálogo interno que te sigue generando sufrimiento, pero si vos salís y emergés y mirás de arriba, y acá viene la clave, mi querido Piero, y subrayo para todos, me quedo un segundo en silencio consciente, y observás sin justificar y sin condenar lo visto, lo observado, que es la clave, sin justificar y sin condenar lo visto, lo observado en el mundo del pensamiento, vos te vas a dar cuenta realmente de que esa realidad, que es el observador, ¿ok? Que si querés es un discípulo, vamos a decir, empieza a transformarse en un discípulo de tu propia alma, y ahora vamos a meter el alma como proceso, porque lo que estamos hablando del mundo del sufrimiento, todo eso es el ego y la personalidad. La personalidad está formada por muchos yoes o roles. El yo hijo, el yo marido, el yo amigo, el yo hermano, el yo primo, el yo cuñado, el yo trabajo, bueno, el yo pareja. O sea, todas las posibilidades, todos esos roles que componen la personalidad están totalmente disociados, manejan una calidad y una cantidad de energía totalmente diferente y somos desconocidos de nosotros mismos. Y como no hay una unidad en ellos y no pueden forjar una plataforma en la personalidad consciente, porque es ignorante, porque se desconoce a sí mismo, no puede permitir que el alma descienda y le sugiera la realidad a la cual debe ir. Es el único que sabe a dónde tiene que ir. Pero está bien, Marce, pero ¿qué es el alma? ¿Cómo está formada el alma? El alma está formada por síntesis, por extractos, por ideas, por moralejas, mi querido Piero, no por pensamientos. Por eso migra, llevando la lógica del razonamiento, de cómo asociamos las ideas. ¿Por qué vos asociás las ideas así y yo las asocio de otra manera? Por la experiencia vivida, si querés, en tu memoria milenaria de encarnaciones que has tenido. ¿Entendés? Entonces, o sea, fíjate que esa migración de tu alma opera en términos de síntesis. Ahí está el último yoga en evolución. Tenés el Hatha, yoga físico, Bhakti, yoga de la emoción, Raja yoga, yoga de la mente y finalmente el Agni yoga, que es el más evolucionado, el yoga de Nicolás Roerich y Elena Roerich, que lo trajeron ellos, el cual es el yoga del alma, el yoga de síntesis, el yoga de los extractos, el que trabaja con la mente abstracta, no con la mente concreta. La mente concreta es la que está en nosotros, que sabemos cómo nos llamamos, a dónde vamos, el número de teléfono que tenés, o sea, todo lo que es memoria concreta y tangible. Y después tenés la mente abstracta, que es el mundo de las ideas, de los extractos, de las moralejas, de las cosas, de los aprendizajes que realizamos. ¿Ok? Entonces, el alma es eso, está en nuestra mente abstracta, ¿ok? Y maneja esa realidad de síntesis. ¿Y sabes cómo se detecta? Con esta voz que está atrás del diálogo interno escondida, porque el diálogo interno tapa todo. Y entonces atrás la voz te dice, Piero, así, ¿eh? Piero, con esta calma y con esta paz, por favor, no entres a ese lugar, porque no hay buena energía. Y tu voz, el diálogo interno. Y el alma en el fondo, ese susurro que está atrás, si querés, acá atrás, lo sentís ahí, ese susurro te sugiere, ¿ok? Y te dice qué tenés que hacer. Me voy a Platón un segundo para poder hacer más claro esto. Y te digo, ¿qué dice Platón, por ejemplo, en relación a este tema? Te cuenta que hay un cuerpo físico que está formado y te lo dibuja con un carruaje. Tenés los caballos, el cuerpo emocional, el cochero que maneja los caballos, el cuerpo mental, y el pasajero, el cuerpo del alma. Todo el carruaje completo es el cuerpo físico.
Ahora bien, ¿qué pasa? Si las emociones se desbocan y no son controladas por la mente, por el cochero, ¿a dónde van a parar? El carruaje, a un destino incierto, ¿no? Por no decir otra cosa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que hace la humanidad y el sistema para qué te entrena? Para que seas el cochero. ¿Por qué? Porque el cochero puede llegar a manejar, como mucho, con suerte, los más evolucionados, manejan y controlan sus propias emociones. No se desvolcan, no se desbordan, no hay ataques de ira. ¿Ok? Perfecto, sí, pero ¿a dónde va a parar ese carruaje? A donde quiere el cochero, a donde quiere la mente, a donde quiere el yo, a donde quiere el ego. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tener la suficiente modestia, porque la humildad no se puede cultivar, pero sí la modestia, tener la suficiente modestia para poder volverse sobre sí mismo y preguntarle al pasajero, que es tu propia alma, a dónde hay que ir, porque el único que sabe el propósito de tu vida es el pasajero. ¿Te das cuenta, mi querido Piero? Entonces, bueno, ¿esto qué sería? Vamos a, porque podemos estar todo el día trabajando con esto y hablando con esto, ¿ok? La importancia de la autoobservación es fundamental. Después viene la autoobservación volcada hacia lo que siento, que es el mundo emocional. Descubrir cuáles son sus planos dentro de la emoción, que tenés la violencia, la pasión, la sensualidad o deseo, el sentimiento, que es una tierra de nadie, en donde no hay ni violencia, ni pasión, ni deseo, que no es el sentimiento como se lo conoce vulgarmente, ¿ok? Que es como un desierto en la conciencia emocional, en el mundo de las emociones, no hay una inteligencia emocional porque no hay conciencia de estas realidades emocionales. Y después lo que conocemos como el primer cielo emocional. Después lo que digo, que está en relación al mundo de la palabra, que hay una palabra que descongestiona, que es la que utiliza la humanidad, una palabra que expresa una realidad interior, y después finalmente una palabra que sintoniza al que escucha en la dimensión del que lo expresa. Una palabra que sintoniza al que escucha en la dimensión y en la frecuencia vibratoria del que la expresa. Y esa palabra se llama palabra mántrica. Y finalmente, lo que hacemos, nuestras acciones, que ahí es donde tenemos que tomar las famosas decisiones, que van a marcar los distintos futuros posibles, las distintas líneas de tiempo, de acuerdo a lo que vamos decidiendo con las acciones que tengamos. Pero si no nos observamos lo que pensamos, no, hay que sentir, y yo me acuerdo del New Age mucho, toda la mayoría del New Age te viene y dice, no, hay que sentir, parece mucha cabeza, hay que sentir, sí, sí. Y yo te digo, no sabes lo que sentís, porque no tenés equivalentes en tu mente, por no haberte observado, para poder comprender en verdad lo que estás sintiendo. Sí, sí. Uf, qué Entonces, primero, profundidad. Sí, sí, sí. ¿entendés? Sí, ¿Ok? sí. Entonces, bueno, ahí es donde empieza todo el proceso. Y fíjate, estamos hablando de la primer clave del despertar de la conciencia, que está en el discipulado primario y que estás en el reino de los cielos en la madurez. Ya estás, ya aprendiste a caminar, ya fuiste un infante, ya después te hiciste adolescente y pasaste por la juventud y ahora ya estás maduro, porque ya empezaste a observarte y a entender la importancia que tiene la autoobservación en tu vida y te transformaste en un discípulo de tu alma. Uy, ahora tengo que escuchar a mi alma, al susurro que está en el fondo, sí, que no le doy Claro. pelota porque estoy todo el tiempo chiqui chiqui con la cabeza. Bien, te descubriste, empieza mínimamente el despertar, que no es eso tampoco. Hacemos un parate. Podemos decir, Marce, que la clave Sí, para autoobservarse correctamente sería el silencio. por supuesto que sí. Ese es el vacío. Pero bueno, tenemos que entrar en un nivel muy profundo para meternos ahí Ok. y para llegar vibratoriamente a esa frecuencia de un vacío verdadero y no de un limbo, porque lo primero que accedemos es un limbo, que es el famoso soltar. Soltar, soltar, soltar. Sí, está divino soltar, pero cuidado porque te vas a un limbo. Eso no es el vacío, Ujú, es la conciencia, ujú. en donde puede nacer la creación y en donde puede florecer la iluminación. ¿Ok? ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque lo confundimos. Claro, Una claro. cosa es soltar y estarte al limbo, pero eso es un estado emocional de Ujú, limbificación, vamos a decir, pero no es el vacío profundo que ujú, te puede dar lugar, por ejemplo, a un nirvana, como el ujú, Buda. ujú, ujú. Un estado de conciencia de ese nivel, de manifestación profunda. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Bueno, pará. Una cosita importante que es un dato que te va a sorprender. Sé que te va a sorprender. Vamos a llamar conciencia onírica cuando dormimos. Sí. ¿Ok? Ujú, Conciencia onírica, conciencia de sueño. Conciencia vigílica cuando despertamos de apurillar.
Dormimos, nos despertamos. Cuando estamos despiertos, entre comillas la palabra despierto, o sea, pasa eso. Hay un despertador que suena. Vos programás el despertador en vigilia, con la conciencia vigílica, programás el despertador y decís, bueno, me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Ponés despertador, vos estás soñando un sueño copado, que te gusta, estás soñando bien, contento en ese sueño, disfrutado, y de golpe suena el despertador. O sea que irrumpe la conciencia vigílica en la conciencia onírica. ¿Ok? La conciencia del mundo de los sueños. Y te dice y te advierte, che, está sonando el despertador. No, 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 pero un poquito más, dice el sueño, el mundo de la conciencia onírica. Un poquito más, que está buenísimo el sueño. Me puedo estirar, no importa, llego tarde, pero el sueño está buenísimo, te dice. Apagás el despertador. ¿Está claro? Y no despertaste. Un poquito más. Bien. Ahora, así como despertamos de la conciencia onírica a la conciencia vigílica, ¿podríamos despertar de la conciencia vigílica a otro estado? Debemos, Ese es el verdadero. Eso es despertar de la conciencia. Sí. Ok. Ahora bien, tenemos que programar el despertador. Claro. Y no lo podemos programar desde la conciencia vigílica, como no lo programamos desde la conciencia onírica. Lo tenemos que programar desde el estado de despierto. ¿Me seguís, Piero? Sí. ¿Me seguís lo que digo, no? Bueno, entonces, el verdadero despertar para mí, de acuerdo a mi autoconocimiento por haberme observado muchísimo, 40 años de mi vida en autoobservación, gracias al maestro, por supuesto, que él fue el que me dio la oportunidad de conocerme y ver a ver qué era lo que había dentro mío, qué era lo que me pasaba, cuál era mi proceso de vida. Y empecé a darme cuenta que pasaba todo esto. Y esa es otra fórmula del despertar. Vamos a ser rápido, genérico, porque ya hay, después si querés en otra entrevista, lo hablamos, ¿ok? Y así damos las 5 claves, ¿ok? Sí. Igual la voy a pasar rápido, la paso rápido, ¿no? Pero la primera es la más importante, que es lo que te hace ser un discípulo y te saca del aspirantajo, te saca del Matrix la autoobservación, desde mi punto de vista. Ninguna otra cosa. Probé todas las técnicas que existe, hice todo, ¿ok? Por eso te digo que lo único que me libera es la autoobservación. Y ahí está la clave, que nosotros todos, y es mi mensaje al mundo y a la humanidad, ¿ok? Bien, segunda clave, la primera entonces, conciencia de autoobservación hacia lo que pienso, siento, digo y hago para ser congruentes en la vida. Segunda clave, conciencia de propósito. Tener un propósito, tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. A la mente hay que encargarle la tarea que definas lo que querés para que eso se manifieste, no hay ninguna novedad. Crecimiento personal puro. ¿Ok? Entonces tenemos que encargarle la tarea, pero tenemos que saber, es como ir al aeropuerto y decirle, señorita, dame un pasaje. ¿A dónde quiere ir, señor? Claro. Sabemos a dónde vamos. Claro. ¿Te das cuenta? Somos inconscientes, ignorantes de hacia dónde. ¿Por qué? Como dijimos antes, porque no le preguntamos, no tenemos la modestia, el ego, el cochero, la personalidad, tu mente no tiene la modestia para preguntarle al alma a dónde hay que ir, que es el único que sabe cuál es el destino y el sueño de tu vida, el verdadero sueño. Lo que tenés que soñar para cumplir el propósito del alma, no el propósito del ego. ¿Me seguís, Piero? Claro. ¿Entendés? Ok, porque el propósito del ego es el propósito del ego. Ah, me gusta esto, hago esto. Claro. Está bien, está buenísimo, hacerlo. Bárbaro, tenés que disfrutar, tenés que ser feliz. Está bárbaro, está fantástico, pero ¿es solamente eso? ¿Como y las miserias? ¿No las sacás, no las corregís? Si tenés un mal pensamiento y un pensamiento negativo sin autoobservación, no vas a saber corregir. ¿Okay? ¿Cómo reemplazas eso? ¿Cómo generás la salida de un pensamiento negativo? Por ejemplo, construyendo lo que vamos a llamar la contraparte superior inmediata de lo que estás pensando. Ok. Lo opuesto. ¿Te das cuenta? Exacto. O si querés lo opuesto. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que está pasando y empezamos a tomar conciencia de esa realidad. Bien, seguimos. Tercer clave. Bueno, acá explota. Conciencia del amor. En nuestro idioma, a-mor significa sin muerte. ¿Sabías? Lo que no puede morir. En nuestro idioma significa sin muerte. O sea, ¿qué es qué? Conciencia de inmortalidad, conciencia de eternidad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa?
nosotros tenemos un mal concepto del amor. Porque una cosa es el amor incondicional o el amor crístico, Sí. vamos a llamarlo así, y otra cosa es lo que vulgarmente conocemos como amor de una pareja. Ujú. Y acá viene el despelote. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el amor común, vamos a decir, que en realidad para mí, y a mí me gusta aclarar este concepto y por eso en Conciencia del Amor lo aclaro, una cosa es querer y otra cosa es amar. Para mí amar es amor incondicional, Sí. sin condiciones. Sí, sí, sí. Por lo tanto, toda la humanidad quiere, no ama. Ujú, ujú. ¿Por qué? Me vas a preguntar, ¿por qué, Marce? Mirá, en mi investigación personal, emocionalmente hablando, descubrí que si hay celos y posesión, principalmente posesión, que es la clave de los males de este mundo. ¿Te das cuenta? Emocionalmente en términos de humanidad. ¿Por qué? Porque todo es por posesión. Las guerras, ¿por qué son? Por posesión. Todo es por posesión. Por lo tanto, los celos, la posesión es la raíz del árbol de los celos, es la raíz del árbol de las envidias, es la raíz del árbol de los despechismos, es la raíz del árbol de las venganzas, es la raíz del árbol del egoísmo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ah, pero bueno, ¿ves que no te observás? Por eso yo a todos los que hablan, y pido perdón por lo que voy a decir, mi querido Piero, a todos los que hablamos de amor, y me incluyo, o sea, ¿vos estás de vuelta de ese proceso? No. Sé honesto con vos de lo que te digo. Por lo tanto, no hay amor incondicional. Por lo tanto, no tenemos derecho de hablar sobre el amor incondicional. Vos querés, no más. Ahí viene la conciencia del amor. Y ahí empieza el despelote. Porque la humanidad fue insertada a un paradigma producto del sistema, y ya sabemos quién es, no hace falta, Ujú, llamarlo caballo, llamarlo Illuminati, como te guste, ujú. la elite, como quieras, ¿entendés? Y fue enterrado principalmente para las relaciones el propósito de saco uno y pongo otro de mi corazón, en vez de Claro, pongo, pero no saco. Y ahí tenés separaciones, bueno, no claro. hace falta. No me quiero meter ahí porque hay un montón de cosas que Sí, hay sí, que sí. cambiar en nuestra manera de pensar, de sentir, de decir y de hacer. Sí, sí, sí. Sí, ¿Te pero das cuenta? ¿Me es muy comprendés lo que...? interesante, ¿eh? Y da para profundizar muchísimo, Marce. Cada uno de estos puntos que nos compartes es Sí, tremendo, ¿eh? Si quieres, lo sé. sinteticemos en los que faltan Dale, dos. vamos, sintetizamos, por eso. Sí, sí, Cerramos el amor y faltan dos que ya lo cerramos. El amor. ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene propósito el amor? seguro. Sí, la unidad. Claro, claro. La unidad es el propósito del amor. Todo lo que divide trabaja para el ego. El yo es el encargado de dividir. Y la educación académica planetaria trabaja para la división. Divide y reinarás. ¿Te suena? Absolutamente. ¿Entendés? Por lo tanto, la conciencia de unidad se logra cuando comprendés que el amor es el principio cohesivo de la creación. Es lo que unifica todo lo que existe, que tiene el propósito de unir, Sí, de generar conciencia de unidad. Punto. Conciencia del amor lo dejamos ahí porque podemos estar días hablando de este tema si lo bajamos a la realidad humana y compartimos procesos y historias y consecuencias de esto. Sigo. Después vamos al nivel más alto y más profundo en el nivel de conciencia, que sería la conciencia del servicio, que es la cuarta clave de la que estamos hablando. ¿Qué es qué? Conciencia del dar. Fíjate, vamos a hablar del dar y después, el último no hace falta hablar porque es conciencia de sí mismo, ya lo adelanto. ok. Es como que son las cuatro patas de la tabla que vas a poner arriba, que es la conciencia de sí mismo. O sea, vas a buscar el conocimiento de vos mismo. Y estas cuatro patas son las que te ayudan a acercarte a esa realidad. ¿Qué es conciencia de servicio? Conciencia de servicio es conciencia de dar, Ujú. conciencia del dar. Vamos otra vez a Platón, si querés, 500 años antes de Cristo, y te cuento. Existe ciudad de los tiranos, ciudad de los simples o ciudad de los favores y ciudad de los complejos, donde vivía Sócrates y Platón y todos los grandes iniciados, discípulos de Sócrates. ¿Ok? ¿Qué pasaba? Mandaba a Platón a dónde? A Ciudad de los Simples. ¿Qué pasaba en Ciudad de los Simples? Lo que pasaba en Ciudad de los Simples o Ciudad de los Favores era que iba a buscar a los amantes, Mm. pero no amantes como conocemos amantes, de ser amante, de curtirse una chica o de estar con una chica teniendo esposa. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese amantajo. Estoy hablando de aprender a ser amante, de dar amor, en donde no necesitas ser amado.
que ese es el nivel de conciencia del amor al cual me refería antes. Ujú, ujú, ujú. Pero lo aprendes en la conciencia de dar. Por una cosa, si vos das amor sin esperar recibir y no necesitas ser amado, se terminó. Porque vos estás completándote a vos mismo. Y si querés, después vamos a ver una conciencia de unidad que vas a forjar en tu interior. ¿Ok? Pero bueno, eso es para trabajarlo en otro nivel. ¿Está? Que vas a producto de esa conciencia de unidad. Pero hay que aprender a ser amante. Y muy cuidadoso. Ah, no, pero yo quiero ser amado también. Listo, ego. Ya está. Claro, claro, Al toque, te lo respondo al toque. Si vos necesitas que te amen, sí, ego, da amor conscientemente. Y eso es conciencia de servicio. Dar amor indiscriminadamente, libremente, sin condiciones, incondicionalmente. Sin condiciones es sin condiciones. sí. No digamos amor incondicional y te morís de celos. Y no podés soportar que que tu esposa o tu marido esté con otra mujer. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, Sí, eso no sí, es amor incondicional. Eso no claro. es amor incondicional, No, no, señores. no, no. ¿Te Creo das que cuenta? sí. Yo no he Es conocido a un nadie nivel más. que es un nivel mucho más ¿Viste? Yo alto, tampoco. total. Sí, Ah, sí, sí. ¿viste? ¿Viste? ¿Viste lo que es? Te das cuenta, pero empezás a razonar y abrís y ahí empieza el despertar. Por eso yo digo muy bien todo lo que se habla, pero estás trabajando internamente para ser un ejemplo viviente de lo que predicás, de lo que Sí, sí, decís. sí. Porque esta es, si estás trabajando en esta frecuencia, fantástico, bueno, seguí haciendo tu camino. Vos sos un dador, mi querido Piero, estás sirviendo a la humanidad, vos tenés conciencia de servicio. Yo te lo digo, desde mi punto de vista. Sos un gran dador, incondicional. Vas a filtrar las cosas que veas que finalmente no trabajan para la evolución humana, que sabemos que hay muchas, ¿entendés? Pero eso es sentido común, aunque no sea el más común de los sentidos. Pero vas a hacer eso, pero vos sos un gran servidor, Como tú, ¿te das Marce. cuenta? Como tú. O sea, Lo y no me estamos, comparo, porque no, 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 no es tema de comparación. Cada uno está dando lo que tiene desde su lugar. Yo sí. tengo esto para dar, vos tenés esto, ¿te parece poco? ¿Ok? Es impresionante. Entonces, bueno, es tomar conciencia de ese punto. Bien, conciencia de ser. Entonces, ¿para qué estas cuatro grandes claves? Conciencia de autoobservación, conciencia de propósito, conciencia del amor y conciencia de servicio. Cuatro patas, ¿para qué? Para lograr la quinta. La quinta no es una pata, es la tabla de la mesa que vas a poner arriba, que es el conocimiento de vos mismo, hacia vos mismo, por vos mismo. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo, decía el oráculo de Delfos, ¿no? Famosa frase, ¿ok? Yo la tengo en ERC, si entras a ERC.org Ujú. vas a ver que lo primero que aparece es esa frase, la original del oráculo de Delfos. Entonces, bueno, es eso, ya está. Bueno, ¿y qué llegamos ahí? Al discípulo primario. Fíjate que ahí estamos hablando de un discípulo primario, pero después que viene un discípulo en la luz. ¿Qué significa? Que aprendes a vivir a la luz del alma. ¿Y qué significa vivir a la luz del alma? Simplemente ser un discípulo de tu propia alma. Ahí está el discipulado y el verdadero apostolado. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? El apóstol está apostado al lado del maestro, como vivos los apóstoles de Jesús. Está al lado, vive permanentemente, convive con el maestro. El discípulo simplemente va y viene. Ese es el discípulo primario. El discípulo en la luz ya empieza a percibir el apostolado, ya empieza a ser un apóstol de su propia alma, empieza a escuchar a su alma y a ejecutar los designios de su alma. Vive desde el alma, no desde el ego de la personalidad. Y finalmente el discípulo aceptado, que hay más niveles, pero no lo vamos a hablar hoy, vamos a cerrar ahí. Y finalmente el discípulo aceptado, ¿quién es? Es aquel que se acepta a sí mismo y el ego acepta como maestro definitivamente a su propia alma. Entonces ahí nace lo que vamos a llamar el sendero del iniciado. Recién ahí, esa es la primera iniciación en los misterios. Cuando en el discipulado en la luz, vos lograste sostener tu atenta observación volcada a lo que pienso, siento, digo y hago permanentemente, no 5 segundos, que es lo máximo que podemos hacer hoy. Eso es un discípulo en la luz. ¿Esto qué es? Lo que vos me preguntás, bueno, ¿pero dónde sacaste esto, Marce? ¿Cuál es el origen de esto? Las escuelas de misterio Sí, en sí, Egipto claro, enseñaban esto. La claro. escuela de Isis, principalmente. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿Qué ok, cátedra nos has dado, Marce? ¡Wow! O sea, ya la verdad es que, y sé que pudimos haber profundizado estos 5 puntos de manera más intensa, pero estuvo increíble que los pudiéramos sintetizar. totalmente. Y Déjame,
una cosita más Sí, chiquita. sí, claro. Fíjate esto, Pierito. Mirá esto. Imagínate que ahí, en el discípulo aceptado, empieza el sendero iniciático. La primera, Sí. la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta iniciación, que es un adepto, un maestro de la jerarquía. Y podemos hablar de ese sendero de manera descomunal, que son las pruebas que tiene que vivir el discípulo, ya transformado en un iniciado para poder abordar esas tremendas enseñanzas y revelar los misterios de la evolución humana. ¿Cuánto nos falta, Marce? A todos, Nos a falta todos, muchísimo, cabrón. Pero, a todos. pero por lo menos es increíble darnos cuenta de este proceso y entrar en él. No importa que nos falte un camino enorme por recorrer. Lo importante es ya estar en No, el al camino, contrario. aunque sea Es como que, sea, ¿no? Y por empezar a favor, practicar. Y como dices, primero empezar a observar, practicar la observación. Eso nos va a es acercar. sin justificar y sin condenar lo visto. Ese es el Correcto, secreto de la observación. ¿Cómo correcto, debo observar? Porque correcto. primero es darte cuenta que te tenés que observar lo que pensás. Y después, ¿cómo tengo que observar lo que pienso? Sin justificar y sin condenar. Y fíjate esta diferencia. La justificación trabaja para el ego. Ujú. Sí, porque no, pero en cambio la condenación es más evolucionada. Tiene un nivel de evolución más alto, pero sigue siendo una polaridad. Claro, Porque vos decís, claro. porque vos te echás la culpa a vos mismo, no, mía culpa, yo me equivoqué, yo bardié, yo cometí el error, yo soy el culpable, pero también es otra trampa del ego, para no Claro. evolucionar y no cambiar. Claro, ¿Te das claro. ¿De qué cuenta? sirve Por eso justificarte si es, reincides? Ujú. exactamente, y que, de qué sirve condenarte si reincides, Claro, es claro, lo que acabamos de decir. claro, correcto. Pero por eso, la realidad está ahí, el observador está por encima de la dualidad. ¿Viste qué decía Krishnamurti? Que el mundo del pensamiento tiene una esencia dualista, ¿ok? La raíz del pensamiento es dual. Ujú, ujú. ¿Está? Piensa todo término lindo, feo, blanco, negro. Sí, ¿Entendés? Todo sí, dual. sí, sí, ¿Entendés? Entonces es así. Bueno, estar por encima del mundo del pensamiento, por encima de la dualidad y vivir una vida más allá del pensamiento es lo que nos da la oportunidad de ser algo más que un hombre por supuesto. y o una mujer. Una mujer, claro, un ser más completo, un ser Un ser. encaminado. Y es a donde tenemos que ir definitivamente, Marce. No, no me queda más que agradecerte infinitamente por toda esta, A vos. este esboce de información tan profunda, tan de verdad preciosa que nos has regalado. Te agradezco muchísimo, Marce. Qué gozo, qué honor tener esta plática contigo y que la gente en casa la reciba. Igualmente. Que Igualmente. no sea la última, Marce, porque nos quedamos cortos. Estamos en contacto, que yo Piero, Seguro. fíjate. O sea, no les conté lo que pasó con la expedición que vinieron a buscar unos viajeros del tiempo que vienen del futuro. No hablé nada de todo eso. Tenemos que hacer un programa de eso. Solo de eso. ¿Ok? Por algo que va a suceder y por Ok. algo que está más allá de lo que yo puedo comprender. ¿Ok? Y se puede, y sí se Está puede escrito en mi platicar. libro. Ah, Por perfecto. sí, Marce, por favor, pásanos en los mi títulos segundo de. libro. eh, Te Sí, paso el primer, mirá, entras en erx.org, ahora te mando el link, sí, si querés claro. para ponerlo ahí, si me permitís, si me Sí, lo sí, permitís, por supuesto cuando vos lo digas, yo quisiera poner en mi canal esta reunión claro. Es maravillosa que tuvimos tuya. contigo, Es tuya, Marce. Claro que sí, por supuesto. por favor, Sí. ¿entendés? Así que bueno, estamos trabajando para lo mismo, mi querido Piero, sé que somos todos trabajadores de la luz, yo al toque sentí mucha empatía con vos y Igual. lo vivimos juntos, nos quedamos hasta el final Ah, es cierto, sí. juntos, ¿te Es acordás? verdad, sí, claro, claro. Con Carles, nos Sí, quedamos los tres hasta el sí. final juntos, así que bueno, y hay muchas cosas que hemos charlado ahí también, que eran cosas muy importantes, así que bueno, pero bueno, este es el verdadero contenido, Claro, por lo que acabamos supuesto. en esta última parte. Por Lo otro es supuesto. anecdótico, pero sin Claro, esto claro. no hay lo otro. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, por eso yo quería que entráramos por ahí, pero créeme, Marce, que la gente te lo agradece como te lo estoy agradeciendo yo y seguramente querrán que Seguro, espero que sigamos sí. profundizando. Em, Hermano, un Te abrazo bien agradezco. fuerte, bien fuerte. Igualmente para ti, Qué gusto. saludos, un abrazo grande a tu asistente Quique, ¿no?
Bueno, ese es mi socio, Quique, sí. Estamos Ah, asociados, no lo digo en un término económico, estamos socios, sí, sí, digamos, sí. en esta aventura, ¿no? En De este poder hacer emprendimiento. esto. Mandarle Sí, un abrazo sí, grande de mi parte. Gracias sí. por todo tu trabajo y por todo el servicio que haces, como bien te No, dije. Marce, al Y bueno, y contrario. estamos en contacto. Lo que Seguro. necesites, Igual, ya igual, igual, estamos en igual. Y en contacto. cuanto salga ¿Ok? esta entrevista, te Sabes. la paso para que tú también la tengas. Ahí está. Vos ¿Sí? decime cuándo y salimos a la cancha. Seguro, seguro, Marce. Abrazo fuerte, hermano. Bueno, Qué gusto. igualmente, me gusta hacer así, porque me gusta decirle a la gente para cerrar que me gusta ver la vida a través del Ah, corazón. claro, claro, por supuesto, por supuesto. Exacto. Tiene sentido, Marce. Así, bueno, Fuerte te abrazo, quiero. hermano. Yo también. Un fuerte abrazo, hermano. Hasta Estamos en pronto. contacto. Chao. Gracias. Amigos y amigas, esto ha sido todo por ahora, porque Marce regresa. Seres así deben de tener un espacio siempre para poder compartirnos tan profundos mensajes tan importantes. Esta es la verdadera esencia que necesitamos para encaminarnos hacia un despertar de conciencia real. Resuenen, vayan más allá, cuestionen, está bien, pero háganlo. Pongámonos en el camino. Falta mucho por recorrer, pero estar ahí es hoy clave. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se desvela. Bendiciones.